Imagine por un momento que eres un soldado alemán en 1944, avanzando cautelosamente por las calles bombardeadas de una ciudad francesa recién liberada. El silencio es ensordecedor, solo interrumpido por el crujir de los escombros bajo tus botas. De repente rompe el aire un sonido que congela la sangre en tus venas, el inconfundible rat-tat-tat-tat de una ametralladora que dispara a una velocidad diabólica. Pero no es cualquier arma. Es el sonido que los soldados alemanes llegaron a temer más que a los bombardeos aéreos, más que a los tanques Sherman, más que a cualquier otra arma aliada. Es el rugido metálico de la Thompson, la submachine gun, que los estadounidenses bautizaron cariñosamente como Tommy Gun, pero que para los alemanes representaba algo mucho más siniestro, la encarnación sonora de su derrota inevitable. ¿Pero qué tenía esta arma de especial? ¿Por qué una simple subametralladora logró sembrar tanto terror en las filas del ejército más disciplinado y tecnológicamente avanzado de su época? La respuesta no está solo en sus especificaciones técnicas, sino en algo mucho más profundo y perturbador: su capacidad para quebrar la moral enemiga antes incluso de que comenzara el combate real. La Thompson M928 y sus variantes posteriores no nacieron en los campos de batalla de Europa, sino en las calles violentas de Chicago durante la era de la Prohibición. John T. Thompson, un general retirado del ejército estadounidense, diseñó esta arma en 1918 con una visión clara: crear una escoba de trincheras que pudiera limpiar las posiciones enemigas con una lluvia de balas. Irónicamente, la Primera Guerra Mundial terminó antes de que pudiera probarse en combate, pero la Tommy Gun encontró su primer teatro de operaciones en las guerras de pandillas de los años 20 y 30. Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, el ejército redescubrió rápidamente el potencial devastador de la Thompson. Sin embargo, su verdadero poder no residía únicamente en su capacidad de fuego, sino en su psicología de combate. Los alemanes, acostumbrados a la precisión quirúrgica de sus armas, como el Karabiner 98K o la eficiencia calculada de la MG-42, se encontraron frente a algo completamente diferente. Un arma diseñada no para la precisión, sino para la dominación psicológica total del campo de batalla. Sí, la cadencia de fuego de la Thompson oscilaba entre 600 y 700 disparos por minuto, pero lo que realmente aterrorizaba a los soldados alemanes no era solo la velocidad, sino el sonido distintivo que producía. A diferencia de otras armas automáticas que generaban un ruido más agudo o metálico, la Thompson producía un rugido grave y profundo que parecía venir desde las entrañas mismas del infierno. Los veteranos alemanes que sobrevivieron a la guerra describieron este sonido como el latido del corazón de la muerte, una descripción que revela el impacto psicológico profundo que causaba en quienes lo escuchaban. Pero el terror que inspiraba la Thompson iba más allá de su sonido característico. Su diseño robusto y confiable la convertía en el arma perfecta para el combate urbano y las operaciones de asalto. Mientras que las armas alemanas estaban diseñadas para enfrentamientos a larga distancia en terreno abierto, la Thompson estaba optimizada para el combate cercano y personal. En las calles estrechas de las ciudades europeas, en los búnkeres de Normandía, en los bosques densos de las Ardenas, la Tommy Gun se convertía en una extensión letal de la voluntad estadounidense. Los soldados estadounidenses que portaban la Thompson desarrollaron tácticas específicas que maximizaban no solo su efectividad letal, sino también su impacto psicológico. Una de estas tácticas, conocida informalmente como el barrido del terror, consistía en disparar ráfagas controladas mientras avanzaban, creando un muro de sonido y plomo que precedía su avance.
Los alemanes reportaron que este sonido continuo y amenazante era más desmoralizante que los bombardeos de artillería, porque representaba la presencia inmediata y personal del enemigo. La munición .45 ACP que utilizaba la Thompson añadía otra dimensión al terror que inspiraba. A diferencia de las balas más pequeñas y rápidas utilizadas por otras armas, el proyectil .45 era pesado y lento, pero devastadoramente efectivo a corta distancia. Los médicos alemanes que trataron heridas causadas por la Thompson describieron un patrón de lesiones particularmente traumático. El proyectil .45 no solo perforaba, sino que causaba cavidades temporales masivas que destrozaban tejidos y órganos internos. Esta característica balística se tradujo rápidamente en historias de horror que se extendieron por las filas alemanas como un virus letal para la moral. Durante la campaña de Normandía, los informes de inteligencia alemanes comenzaron a mencionar repetidamente el problema Thompson. Los comandantes alemanes notaron que sus tropas mostraban una reluctancia inusual para enfrentar unidades estadounidenses equipadas con estas armas. No era solo miedo al combate, los soldados alemanes habían demostrado su valor frente a tanques, artillería y bombardeos aéreos, sino algo más específico y corrosivo: el miedo a un tipo particular de muerte violenta y personal. La propaganda alemana intentó contrarrestar este efecto psicológico, describiendo la Thompson como un arma de gángsters, indigna de soldados profesionales. Pero esta estrategia resultó contraproducente. En lugar de disminuir el miedo, la asociación con los criminales de Chicago añadió una dimensión adicional de terror: la percepción de que los soldados estadounidenses que portaban estas armas eran, de alguna manera, más peligrosos y despiadados que los soldados convencionales. Los paracaidistas estadounidenses de la 82 y 101 divisiones aerotransportadas adoptaron la Thompson como su arma distintiva, y su uso durante el día D amplificó aún más su reputación terrorífica. Los soldados alemanes que defendían las playas de Normandía reportaron que el sonido de las Thompson disparando desde las posiciones de los paracaidistas era más desmoralizante que el rugido de los bombarderos B-17 que volaban sobre sus cabezas. Era un sonido más personal, más inmediato, más amenazante. En el Pacífico, donde las condiciones de combate en la jungla favorecían aún más las características de la Thompson, los japoneses desarrollaron su propio término para describir el arma: Kikai no Akuma, o demonio de máquina. Los veteranos japoneses describían el sonido de la Thompson en la jungla como algo sobrenatural, un rugido mecánico que parecía venir de todas las direcciones a la vez, creando una sensación de estar rodeados por fuerzas invisibles y letales. La efectividad psicológica de la Thompson se amplificaba por la manera en que los soldados estadounidenses la portaban y utilizaban. A diferencia de otras armas que se mantenían cuidadosamente limpias y ocultas, muchos soldados estadounidenses exhibían sus Thompson con orgullo, decorándolas con nombres, dibujos y marcas personales. Esta personalización del arma enviaba un mensaje claro a los enemigos. No era solo una herramienta militar, sino una extensión de la personalidad y la voluntad del soldado que la portaba. Los informes de posguerra revelaron que la Thompson había logrado algo que pocas armas en la historia militar habían conseguido: crear una reputación que precedía su uso real. Los soldados alemanes que nunca habían enfrentado directamente una Thompson ya la temían, basándose únicamente en las historias que habían escuchado de otros soldados. Este efecto de terror por proxy multiplicó exponencialmente el impacto psicológico del arma más allá de su presencia física real en el campo de batalla.
La producción masiva de la Thompson durante la guerra, más de 1,5 millones de unidades, significaba que su presencia se sentía en todos los teatros de operaciones. Desde las calles de Stalingrado hasta las playas del Pacífico, desde los desiertos de África hasta los bosques de Europa, el rugido distintivo de la Tommy Gun se convirtió en la banda sonora de la derrota del Eje. Pero quizás el aspecto más perturbador del legado de la Thompson fue su capacidad para transformar soldados ordinarios en figuras aparentemente más amenazantes. Los soldados estadounidenses que portaban Thompson desarrollaron una reputación de ser más agresivos, más despiadados, más dispuestos a tomar riesgos en combate. Esta reputación, alimentada tanto por la realidad como por la percepción, creó un ciclo de retroalimentación, donde el miedo alemán a la Thompson aumentaba la confianza estadounidense en su uso, lo que a su vez intensificaba su efectividad táctica y psicológica. Al final de la guerra, la Thompson había trascendido su función como simple arma de fuego para convertirse en un símbolo cultural de la determinación estadounidense. Para los alemanes, representaba algo más siniestro: la materialización de sus peores pesadillas sobre la guerra moderna, donde la tecnología y la psicología se combinaban para crear armas que mataban no solo cuerpos, sino también espíritus. La Tommy Gun nos enseña una lección fundamental sobre la naturaleza de la guerra, que a veces el arma más efectiva no es necesariamente la más precisa o la más avanzada tecnológicamente, sino aquella que logra quebrar la voluntad del enemigo antes de que comience la batalla real. En las manos correctas, con las tácticas adecuadas y con la reputación apropiada, incluso un arma relativamente simple puede convertirse en una fuerza psicológica devastadora que trasciende sus limitaciones técnicas. Si esta historia sobre el poder psicológico de las armas te ha fascinado tanto como a nosotros, no olvides darle like a este video y sobre todo suscribirte a nuestro canal para descubrir más secretos ocultos de la historia militar. En los comentarios, cuéntanos, ¿conocías el impacto psicológico que tuvo la Thompson en los soldados alemanes? ¿Qué otras armas crees que tuvieron un efecto similar en la historia? Tu suscripción nos ayuda a seguir investigando y compartiendo estas historias fascinantes que cambiaron el curso de la humanidad.